tema como estos, que tiene que ver, hermanos, con nuestra vida de oración, nuestra comunicación diaria y directa con nuestro Dios. Así que les invito, hermanos, a que sigamos meditando en este tema. Qué bueno que usted, hermano, hermana, pueda sacar este espacio, este momento, porque de verdad que todos nosotros necesitamos conocer cada vez más de este tema, ya que el mismo sentir que había en los discípulos creo que está también en nosotros. Ese sentir de Lucas 11:1, donde le dijeron al maestro, enséñanos a orar. Creo que todos nosotros también deseamos aprender de Jesús cómo orar. Y como ya lo hemos dicho, hermano, no es tanto ver la estructura o las palabras o un esquema, sino aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. En esa idea es que hemos estado tratando de basar estos temas, sin dejar a un lado, claro está, hermano, la doctrina, de la forma en la que la palabra de Dios nos muestra cómo debe estar conformada nuestra oración a nuestro Dios. Así que para continuar con esta idea, hermanos, creo que todos nosotros sabemos que la Biblia presenta la vida cristiana como una carrera. Así se nos presenta la vida cristiana, como una carrera en la cual todos nosotros estamos corriendo, en la cual todos nosotros somos presentados como esos atletas que se están esforzando, que se abstienen de lo mismo que hacen los deportistas, abstenerse de todo lo que les haga daño para su rendimiento físico. El cristiano se abstiene de todo lo que le haga daño para su rendimiento espiritual. Pero también la Biblia describe la vida cristiana como una batalla, como una lucha, como un combate. Y es sobre esa idea que vamos a estar meditando los próximos días de reflexión que tengamos. Ya Dios nos ayudará a tener más tiempo para seguir meditando en estos temas, pero vamos a meditar sobre esa figura, sobre esa metáfora que utilizan las Escrituras, que lo utilizó el Señor Jesús y que también la utilizaron los apóstoles para describir la vida espiritual, como una batalla, como una lucha y como una guerra o un combate. En 1 Timoteo 6:12, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Escuche cómo inicia el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Hermano, las guerras nunca son buenas, pero esta es una batalla buena. ¿Por qué? Porque es la batalla de la fe, es la lucha de la fe. Esta es la única guerra que vale la pena estar envueltos, involucrados para un cristiano. Las demás guerras no son buenas porque dejan destrucción, dejan daños, dejan pérdidas, dejan heridas. Pero la buena batalla de la fe vale la pena, hermanos, que todos nosotros nos veamos involucrados en ella. También nos dice 2 Corintios 4:7, y ya es como algunos le han dado el título a esta carta en 2 Corintios 4:7, donde dicen que este es el testamento espiritual del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Y Pablo en 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En la primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. Ya sabiendo Pablo que estaba próximo a la muerte, no comenzó a quejarse de su vida, no comenzó a cuestionarse de qué había hecho, qué no había hecho, no comenzó a buscar causantes de su sufrimiento, sino que sabiendo él que la muerte no es una tragedia para el cristiano, sino ese paso obligatorio que todos debemos dar mientras estemos vivos para estar con nuestro Creador, Pablo dice: he peleado la buena batalla. Es decir, a Timoteo le dijo: peléala. En la segunda le dice: Timoteo, yo ya lo hice. Yo ya he peleado esa buena batalla y he acabado la carrera manteniendo la fe. Y en 1 Corintios 9:26, años antes de 1 y 2 de Timoteo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, dice el apóstol Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, lo que decíamos en la introducción, que la vida cristiana se nos muestra como una carrera, pero también como una pelea, como una batalla, como una guerra, como un combate. Hermanos, esa es la vida cristiana. No sé qué es lo que está pasando con el cristianismo de hoy, donde se está predicando un evangelio que es completamente diferente al que predicó el Señor Jesús y al que predicaron los apóstoles. El Señor Jesús, cuando predicaba el evangelio, les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niégueme, y niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo. Le dijo a los discípulos: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. Le dijo a los discípulos también: si a mí me atacaron, a ustedes también los van a atacar. Es decir, por todos lados la palabra de Dios nos quiere mostrar, hermanos, que la vida espiritual no es como la presentan hoy en día, sino que es una lucha, hermanos, es una guerra, es una batalla, es un combate donde todos necesitamos estar involucrados, desde el más pequeño, y me refiero al más pequeño no de edad, sino de aquel que ha comenzado a caminar con el Señor, hasta aquel que tiene mucho tiempo de estar caminando con el Señor. Aquí no valen, hermanos, los años para decir: yo ya hice mi trabajo. Mientras estemos vivos, vamos a tener que batallar, vamos a tener que combatir, vamos a tener que luchar. Así que estos pasajes, que son 3, pero podrían multiplicarse por 30 o por más, nos están mostrando, hermanos, lo serio de la lucha espiritual que todos nosotros tenemos. Y es por eso, hermanos, que Él nos ha dotado de todo un arsenal espiritual. Escuchen, no armas físicas, porque la lucha es espiritual. Y si la lucha es espiritual, de nada valen las armas físicas. Dios nos ha dotado de un arsenal de armas espirituales para poder enfrentarnos a ese enemigo espiritual que arremete contra nosotros. Escuchen, nosotros tenemos un enemigo que arremete contra nosotros. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, pasaje muy conocido por todos nosotros, pero que no por ser conocido deja de ser verdad. Dice: por lo demás, es decir, por todo lo que ya le he dicho, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, por todo eso, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Según este relato que nos da el apóstol Pablo, y recordemos de dónde se escribe este relato, hermanos, está Pablo en la cárcel, y Pablo sabía muy bien cómo era la armadura de un soldado romano, ya que él estaba custodiado precisamente por ellos, y más aún, él estaba en el pretorio. ¿Cuál era el pretorio? El cuartel general del ejército que defendía al emperador. Los pretorianos eran los soldados más aguerridos, más sagaces, más audaces que tenía el imperio, y que estaban protegiendo al emperador. Es como lo que nosotros tenemos hoy en día en los diferentes gobiernos, como el servicio secreto que protege al presidente de los Estados Unidos, que son esos agentes especiales que tienen. Bueno, Pablo sabía muy bien cómo se vestía un soldado romano.
Él podía ver cómo un soldado romano se ponía una a una esas piezas, pero Pablo aquí le agrega algo que, aunque parezca que no hace parte de la armadura, hace parte, hermanos, de ese arsenal espiritual que Dios ha provisto a los cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos estar protegidos. Porque Satanás, hermanos, nos ataca sin piedad. Satanás no tiene piedad con los cristianos. Satanás no tiene una lucha con cuartel. ¿A qué me refiero a una lucha con cuartel? Es que en las guerras a veces tomaban prisioneros y no los ejecutaban, no los mataban, sino que los llevaban a un cuartel, allá les daban alimentación, posiblemente los ponían a hacer trabajos, los tenían presos, pero no los asesinaban. Cuando terminaba la guerra les daban la posibilidad de regresar a su país o de quedarse en este país y servir ahora a este gobierno que los había vencido. No, el diablo no tiene un cuartel, hermanos. Tampoco el diablo ataca para herirnos. Él no ataca solamente para herirnos. Él no ataca para asustarnos. Él no ataca para desplazarnos, como ha sucedido en otras partes donde se fomentan guerras, pero es para formar desplazamientos y apropiarse de los territorios porque son muy ricos en oro, en piedras, en producción. No, hermanos, Él no hace eso. Él ataca para matar, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, vamos a leer este pasaje, hermanos. Satanás, hermanos, y eso nunca lo olvidemos, cuando el diablo ataca, él no ataca para herirnos. Él no ataca para dejarnos por ahí inmóviles durante unos días y que nos recuperemos y continuemos con la batalla. Él no ataca, hermanos, para simplemente asustarnos y que dejemos de luchar. Él tiene otros objetivos en mente, más maquiavélicos, más propios de su naturaleza. Porque escuche, son propios de su naturaleza. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10? El ladrón, y esto es una figura para identificar a Satanás, o a los malos obreros, que son instrumentos de Satanás, no viene sino para hurtar, matar, ¿y qué más? Destruir. Escuche, Satanás no viene para herir, él viene para hurtar, para robar, para saquear, para despojar, pero no se conforma con eso. Él viene para matar y para destruir. Ese es el objetivo de Satanás contra los hijos de Dios. Hermanos, la lucha espiritual no es eso que nosotros pensamos. Ay, el diablo nos está atacando con enfermedades. Sí puede ser, hermanos. Pero si nosotros recordamos lo que hemos estado estudiando, la muerte para el cristiano no es una derrota. Sí que podemos ver la muerte desde muchos puntos de vista, hermanos. Pero no pensemos que la lucha contra Satanás es solamente la lucha contra la vida física. Satanás tiene otros objetivos. Son objetivos espirituales. Son propósitos maquiavélicos que intentan dañar al cristiano en su alma, en su corazón. Por eso Jesús decía, no teman al que mata el cuerpo, porque no puede hacer nada más. Teman más bien al que puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. Es decir, temamos, hermanos, a esos ataques de Satanás que van directo a nuestra alma, no tanto a los ataques que van físicos. Y es verdad que nosotros no debemos ver a Satanás en todo lo que sucede, porque a veces nosotros lo vemos en todo. En una gripa, el diablo, un dolor de cabeza, ahí está el diablo. Y puede ser, hermanos, que Satanás se valga de todas estas cosas para tratar de impedir nuestro rendimiento espiritual. Pero hermanos, Satanás tiene unos propósitos más dañinos. Y a veces nos preocupamos tanto por lo que sucede en nuestro cuerpo que nos olvidamos de esos dardos encendidos que Él está lanzando contra nuestro corazón y que logran penetrar. ¿Por qué? Porque tenemos el escudo de la fe levantado solamente para proteger el cuerpo y no estamos protegiendo el corazón. No estamos protegiendo esa parte sensible de cada uno de nosotros. Y es por eso que la palabra de Dios, hermano, nos dice que nosotros debemos combatir, pero combatir protegidos. Y eso es precisamente lo que nos provee Efesios 6, del 10 al 18, que lo acabamos de leer. Ahí nos muestra, hermanos, una a una las piezas que van protegiendo todo nuestro cuerpo. Algo que los romanos comenzaron a utilizar fueron un tipo de calzado diferente al que utilizaban los demás. Los demás utilizaban un calzado que era algo muy sencillo. Los romanos comenzaron a adoptar otro tipo de calzado que era con pieles de animales. Y claro, al ser piel de animal protegía mejor,
y él podía avanzar en un terreno más agreste, más agresivo, más peligroso, más pedregoso durante el invierno, en esos lugares donde las piedras podían herir a un soldado. Ellos lograron avanzar más. Así que de pies a cabeza la palabra nos está describiendo toda una armadura que, escúcheme hermano y hermana, porque ahí lo dice la palabra, no es la armadura del cristiano. Y yo sé que a veces son los conceptos que utilizamos, pero decimos hay que ponerse la armadura del cristiano. No, ahí dice la armadura de Dios. Y no, eso no solamente está diciendo que es que provee Dios, es que la armadura es la que Dios mismo pone sobre nosotros para que nosotros estemos protegidos. Y vamos a verlo más adelante, que la armadura de Dios no es otra cosa que el mismo evangelio, hermanos. La armadura de Dios no es otra cosa que el mismo evangelio, pero eso no lo vamos a profundizar hoy. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que el versículo desde el 10 hasta el 18 hacen parte de una sola oración, de un solo compendio. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque algunos han separado el versículo 18 de los versículos 10 al 17. Ellos dan por concluido que la armadura del cristiano termina con la espada del Espíritu, que es la palabra, y ahí la termina. Y la oración, bueno, hace parte de otra cosa, ¿no? Si usted mira cómo está escrito la gramática, ahí no está separando una cosa de la otra, hay un punto y coma, que lo que está diciendo es, continúa la idea, está continuando la idea de lo que viene diciendo. Y lo que nos está diciendo, hermanos, es que la oración hace parte de ese arsenal espiritual que Dios ha dado para que el cristiano pueda enfrentarse al enemigo que tenemos. Así que es lamentable, por así decirlo, que algunos exégetas hayan separado, cuando hacen los estudios o los comentarios, del versículo 10-17 y luego arrancan en el 18 como si fuera un paréntesis. No, hermano, no es un paréntesis. Sigue haciendo parte de esto. El arma que nosotros tenemos en el versículo 18 es la oración. Escúcheme, hermano y hermana, la oración es un arma espiritual. ¿Por qué? Porque es ese canal de comunicación que nosotros tenemos con el cuartel general para recibir las instrucciones de Dios. Y si usted nota lo que dice el versículo 18, el versículo 18 dice, orando, ¿cuándo? ¿Orando cuándo? En todo tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo en todo tiempo, hermanos? Que la oración no es algo que se utiliza en una situación específica. La oración es un canal de comunicación que debe estar abierto las 24/7 de los días de la semana para comunicarnos con el Señor. Escuche, ellos, los soldados, debían mantener un contacto continuo con sus generales, con sus superiores. Asimismo, el apóstol Pablo nos está invitando a nosotros a que hagamos de la oración ese canal de comunicación abierto para estar hablando con nuestro Dios, con el Señor. Un soldado, hermanos, por muy armado que estuviera, por una coraza, una protección, un escudo, una lanza, una espada, por un yelmo, por unas buenas botas que tuviera, sería ineficaz, hermano, si él no tuviese órdenes directas del cuartel general. Sería ineficaz, porque él no sabría cómo poder enfrentar al enemigo, porque él no estaría comunicado de cuál sería la estrategia con la cual van a atacar al enemigo, por qué lugar van a enfrentarlo, por qué flanco, como le llaman ellos, como algunos que han estado en las milicias, en el ejército, saben los términos militares. Él no sabría a qué horas, cómo, cuál sería su objetivo, cuál sería la estrategia. ¿Por qué? Porque él simplemente pensaría que, bueno, yo soy un soldado, ya tengo las herramientas, ya tengo las armas, voy a la lucha. No, él necesitaba mantener una comunicación directa, plena y clara con el cuartel general. Asimismo, hermanos, el cristiano necesita mantener una comunicación clara y directa con el cuartel celestial. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si nosotros no tenemos esto, es posible, hermanos, que nosotros terminemos atacando a nuestros amigos y aliándonos con nuestros enemigos. O es posible que nos estemos esforzando en la batalla, que estemos combatiendo arduamente en la batalla, pero no veamos resultados. ¿No le parecería eso algo muy desalentador?
Un soldado que sale a la batalla con todas sus energías, con todas sus fuerzas a luchar, a combatir, y todo el día está batallando, está luchando, pero no ve que estén avanzando, no ve el fruto de su esfuerzo. Bueno, eso tiene una razón. En Santiago, capítulo 4, versículo 2, Daniel, ¿nos puede leer este pasaje? Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén. Entonces aquí nosotros estamos viendo, hermanos, lo que nos puede estar pasando. Estamos combatiendo, estamos luchando, estamos batallando, nos estamos esforzando, pero no tenemos lo que deseamos. Bueno, ¿y por qué? Porque no pedís. Hermanos, un soldado que no pide instrucciones de cómo debe ir a la guerra, de cómo utilizar las armas, le sucede lo mismo. Él va a regresar y le van a decir, bueno, ¿qué hiciste? No sé. Gasté todas mis municiones, me enfrenté a los enemigos, recibí algunas heridas, terminé sucio, cansado y fatigado, pero no veo resultados. Bueno, porque no pediste. ¿Pero qué fue lo que no pedí? Instrucciones de batalla. Hermanos, eso nos sucede muchas veces a nosotros. Nos esforzamos, no solamente en nuestra vida espiritual, sino aún en nuestra vida como iglesia, hermanos. En nuestro trabajo como iglesia, en nuestro servicio a Dios, nos esforzamos, luchamos, combatimos, nos fatigamos en nuestra labor espiritual, sirviendo al Señor, pero no estamos viendo los resultados. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo. Y mientras nosotros no estemos pidiendo, hermanos, no vamos a poder lograr esos propósitos. No vamos a poder lograr esos propósitos, hermanos. Esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Esa es una de las cosas contra las cuales nosotros debemos luchar. La falta de dirección de nuestro Dios. La falta de nosotros estar en ese contacto diario, constante, claro con nuestro Rey, con nuestro príncipe y con nuestro general. Y es eso, el hermano, lo que nos lleva muchas veces a terminar como lo dice Santiago, a estar aliados con el enemigo y a estar luchando, pero no luchando contra los enemigos, sino aliados con ellos, y luchar contra los amigos. Es decir, se voltean las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos instrucciones. A veces necesitamos que de allá, desde lo alto, como hacen a veces cuando se piden refuerzos aéreos, nos digan, mira, el enemigo está en tal lado. Ojo, porque estos que están aquí a este lado son amigos. Bueno, como nosotros no los vemos, como estamos a ras de tierra, a ras de piso, no nos damos cuenta y a veces terminamos atacando a los amigos y terminamos aliándonos con los enemigos. ¿Qué debemos hacer, hermanos, entonces en este caso? Buscar la guía y la dirección de Dios. Buscar su palabra. Y no solamente su palabra, sino hablar con Él y decirle que le necesitamos. En Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, ¿y qué más? Y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha, hermano y hermana, lo que nos dice la palabra. Clama a mí, dice el Señor. Yo soy tu general. Yo soy tu príncipe. Yo soy aquel que te va a decir qué es lo que debes hacer. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Hermanos, le estamos diciendo al Señor, enséñanos a orar. Bueno, el Señor nos quiere enseñar
cómo luchar, cómo batallar, cómo combatir. Y una de las formas en las cuales nosotros recibimos esas instrucciones es mediante la oración. Clama a mí, dice el Señor. Ora, me dice el Señor, y yo te voy a responder. Hermanos, no escatimemos el tiempo que tengamos para orar. No se trata solamente de tener un esquema, sino de aprender a orar. Y una de las cosas que debemos hacer y que Jesús nos enseña es orar en todo tiempo. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, y nos enseña a nosotros que lo debemos hacer. No solamente busquemos, hermanos, estar activos, busquemos recibir instrucción para involucrarnos en las actividades, ya sean personales o ya sean a nivel de iglesia. Clama a mí y yo te responderé. Si queremos estar seguros de estar peleando bien, necesitamos oír a Dios, necesitamos escuchar a Dios y necesitamos comunicarnos con Él, pidiendo su dirección, pidiendo su sabiduría, para que podamos utilizar de una forma más efectiva las armas espirituales que Él nos ha dado, para que podamos estar firmes luchando contra el enemigo en nuestras almas.